Las tierras del actual partido de Moreno pertenecieron a la jurisdicción de Buenos Aires hasta el año 1755 en que es creado el partido de Luján. Nuestro territorio formó parte del cuartel cuarto de esta villa hasta 1864. La vida de aquellos antiguos pobladores giraba en torno a las actividades de las estancias y la prestación de servicios a los viajantes que transitaban el camino real, especialmente en postas y pulperías. Moreno surge en un periodo histórico del país que se había iniciado con la derrota de Rosas en Caseros, el ascenso del general Urquiza al gobierno y la creación de la Confederación Argentina. La casi inmediata división del país en dos por la segregación de la provincia de Buenos Aires que no quería perder sus privilegios ante las otras provincias y luego el desplazamiento de Urquiza y la disolución de la Confederación como consecuencia de la derrota, o más bien, del retiro de Urquiza en Pavón en 1861. A partir de este momento la provincia de Buenos Aires dirigida por Bartolomé Mitre recupera su hegemonía. Comienza la llamada Organización Nacional, cerrando este periodo la capitalización de la ciudad de Buenos Aires como cabeza de la República Argentina durante el gobierno de Avellaneda. Un aspecto institucional importante derivado de la sanción de la Constitución de 1853 lo constituyó el establecimiento de gobiernos nacionales regulares, aunque derivados de un sistema elitista, no democrático, ya que el pueblo carecía de derechos políticos reales. Fue un periodo de desarrollo económico en el que hubo ciertos cambios productivos al servicio de la demanda europea de materia prima. De hecho, la compra del ferrocarril del oeste por parte de empresarios ingleses y la extensión de nuevas líneas ferroviarias centralizadas en el puerto de Buenos Aires consolidará una política agroexportadora que será consecuencia de la expansión del capitalismo en los países del norte, demandantes de productos primarios. Nuestra región exportará principalmente lana de ovejas y cueros vacunos e importarán productos manufacturados de todo tipo. Este sistema planteaba contradicciones económico-sociales. Las mismas resultaban de la disputa de dos tendencias, una renovadora y progresista que impulsaba a un rápido y pleno desarrollo capitalista del país, alentada por los nacionalistas acaudillados por Mitre y la otra por los autonomistas dirigidos por Valentín Alsina que expresaban el más cerrado provincialismo bonaerense. La aparición del ferrocarril como el inicio de la transformación de la ciudad de Buenos Aires estaban impulsados por el anhelo de transformarla en una ciudad moderna. Aquella dirigencia tenía como modelo las grandes metrópolis europeas que la deslumbraban. La inauguración del ferrocarril es consecuencia de las casi obsesivas ideas de progreso de las generaciones dominantes de la época. El gobierno de Luján ve surgir un pueblo alrededor de la estación ferroviaria de Moreno. Esta incipiente población es símbolo de los cambios de ese tiempo. Para Luján, la extensión de vías y el establecimiento del pueblo en su territorio era una intromisión de la dirigencia de la ciudad de Buenos Aires. Ciertamente, la mayoría de los propietarios que adquirieron tierras en el primer loteo producido por Amancio Alcorta eran porteños influyentes. Las discrepancias políticas entre el interior de la provincia y el gobierno central quedaron manifiestas en el acto de colocación de la piedra fundamental de la iglesia, en 1862, a cuya ceremonia asistió como padrino el propio gobernador Mariano Saavedra y a la cual no asistieron las autoridades del partido de Luján. Durante los pocos años en que la estación Moreno fue terminal del ferrocarril del oeste, el movimiento de intercambio económico generado contrastaba con el lento ritmo de vida arraigado por siglos en el antiguo y extenso partido de Luján al que pertenecía. La distancia entre el centro político de Luján y la nueva población demoraba la aplicación de medidas de gobierno en aspectos económicos, religiosos y judiciales. Esta situación era general en la campaña bonaerense que se encontraba dividida en partidos de grandes extensiones, haciendo dificultosa su organización y gobierno para los jueces de paz de cada distrito, aun siendo asistidos por alcaldes de hermandad y tenientes de alcalde. Esta situación dará sentido al proyecto de división de la campaña bonaerense, pero también será excusa para fragmentar la oposición política y colonizarla con nuevas autoridades afines a la gobernación. El proyecto de división de la campaña al interior del río Salado fue presentado en 1864 por el gobernador Mariano Saavedra y su ministro de gobierno Pablo Cárdenas, dando origen a la Ley Provincial número 422. Esta ley posibilitó subdividir una extensa región del norte de la provincia para posibilitar su mejor gobierno y administración. Como consecuencia,
el 25 de octubre de 1864, son creados 8 nuevos partidos entre los que se cuentan Moreno, General Las Heras, Mercedes, Merlo y Suipacha. Ello se produjo 4 años después de la llegada del ferrocarril y de la conformación del pueblo de Moreno, el que es designado como cabecera del partido. A partir de entonces estas tierras se independizan de la jurisdicción de Luján a la que pertenecían desde el año 1755. Que el origen del partido y su denominación son consecuencia de la preexistencia de la estación y pueblo de Moreno, quedó expresado en el primer artículo del decreto reglamentario de dicha ley, aprobado el 24 de febrero de 1865, mediante el cual se les impone nombre a los 8 nuevos partidos, expresando que los de Moreno y Merlo se ubicarán donde ya existen estos pueblos. La llegada del ferrocarril y la inauguración de la estación es el origen del pueblo y partido de Moreno. Inicialmente la compañía ferroviaria estuvo formada por capitales aportados por hacendados de la provincia de Buenos Aires hasta que poco tiempo después, la empresa será adquirida por las compañías inglesas que en 1864 inaugurarán el ferrocarril al sur y en 1865 el ferrocarril del norte. A la inauguración de la estación asistió el gobernador Felipe Llavallol, ocasión en que se realizó la primera comunicación telegráfica en el país. Al ser creado el partido es instalado el juzgado de paz y son nombradas las primeras autoridades. El primer presidente de la corporación municipal fue el vecino Pedro Martínez Melo, nombrado por la gobernación, quien oficiaría también como juez de paz y tendría a su cargo la policía. La municipalidad se instaló en 1866, luego de las elecciones para determinar los integrantes de la comisión municipal que colaboraría con Martínez Melo. Esta primera comisión estuvo integrada por 4 vecinos, todos hacendados como el propio Martínez Melo y funcionaba como una especie de consejo deliberante. La casa municipal fue donada por la provincia de Buenos Aires y se construyó en la actual esquina de la Avenida del Libertador y la Vía, frente a la plaza donde se encuentra el monumento a Don José de San Martín. La condición de terminal ferroviaria hasta 1864 produjo un rápido crecimiento poblacional relacionado con la prestación de servicios originados por las actividades del ferrocarril y la construcción del pueblo a su alrededor. Sin embargo, este impulso inicial decaerá con la extensión del ferrocarril hacia Luján. En aquellos tiempos la principal actividad económica en la región era la ganadería de ovinos que había desplazado a la cría de vacunos, representando la lana el 55% del total de exportaciones del país con destino a varios países europeos como Inglaterra, Bélgica y Francia. La ganadería extensiva de vacunos en nuestro distrito quedó restringida a las estancias de Francisco Álvarez y Juan Rosalío Casco, quienes eran poseedores de grandes extensiones. Sin embargo, incluso estos terminarán arrendando parte de sus tierras para la cría de ovejas. Esta actividad decaerá antes del fin de siglo al disminuir la demanda europea y también como consecuencias de cambios climáticos producidos en la región central del país, remitiéndose la cría de lanares a partir de entonces a la región patagónica. Hacia fines del siglo XIX comenzará a desarrollarse una cada vez más importante actividad lechera, multiplicándose los tambos.